Ok, esa es el curso de guerra espiritual. Estas han sido las clases de una guerra diferente. Con la clase, esa es la clase 7-9. 7-9, atando las potestades en el Antiguo Testamento. Amén, o en el Antiguo Pacto. Atando potestades en el Antiguo Pacto. Así es, Pastora Zulema, no desesperarse. Yo sé que a cada uno de nosotros Dios nos ha venido enseñando, ¿verdad? Nos ha venido capacitando fuerte, fuerte. Ayer me llamó una mujer para ofrecerme cursos de guerra espiritual y no sé qué. Y yo, ¿cuánto cobran? Bueno, hay cursos de $75, de $50. Está el básico que cuesta tanto y yo, ok. Le digo yo, no, muchas gracias. Yo tengo una escuela virtual también de guerra espiritual, consejería, sanidad interior, hay cursos de todo y no se cobra. Porque por gracia, lo que he recibido lo he dado por gracia. Porque ha sido por gracia que Dios le ha placido escoger el ministerio Levantando al Caído, a los coordinadores, a los maestros y a todos los que estamos trabajando en esta escuela. Es por gracia nada más. Entonces yo le dije muchas gracias y me dice, bueno, y si usted quiere ser ministrada, entonces tiene que pasar tal y tal proceso y pagar tanto y tanto y tanto. Son 4 sesiones de tal y tal y tal. Entonces yo, no, muchas gracias. Ahí vemos si en algún momento necesito, ¿verdad? Pero no lo creemos con lo que Dios nos ha dado, amados, no lo creemos con lo que el Eterno nos ha dado. Si usted está aprendiendo liberación, si usted está aprendiendo sanidad interior, si usted está aprendiendo consejería, amados, lo ha recibido por gracia. Amén, por amor a Dios. No vayan a cobrar. Después de que se gradúen y ustedes vayan a enseñar, no vayan a cobrar, ¿verdad? Denlo por amor a Dios. Hay muchas formas de ofrendar, hay muchas formas de diezmar. Amén. Tal vez usted es una ama de casa y usted no recibe dinero propio, no puede diezmar del dinero de su esposo, puede diezmar del dinero que su esposo le da. Pero si usted no recibe, entonces usted, a ver, Pastora Aurora, usted tiene que entonces puede ofrendar al servicio de Dios, enseñando, capacitando a más personas. Esas son formas de diezmar y ofrendarle a Dios también. Amén, no solo con dinero. Vamos a empezar esta clase. Esta clase está muy, muy, muy linda. Esta clase nos va a enseñar mucho. No, hemos hablado poco sobre David y sobre David podríamos solo dar un curso de guerra espiritual sobre David. O sea, sobre David para mí es uno de los mayores guerreros, porque de ahí salieron sus hijos también, ¿verdad? Que fueron unos grandes guerreros. No terminaríamos de hablar de David, ¿verdad? Ni de su generación, ni de todo lo que se hizo. No terminaríamos. Entonces, dice que en el antiguo pacto, donde pudo haber sido necesaria una guerra espiritual atando espíritus, si las enseñanzas modernas sobre el tema fuesen ciertas, fue el caso de David. Si en el caso de David hubiera estado siempre atando los demonios y potestades y guerreando de esa forma, hubiera sido una guerra muy diferente. Porque David se enfrentaba, ¿verdad? Face to face, cara a cara. David iba y peleaba, aún hasta contra su hijo. Pero él llegaba y peleaba, él guerreaba, él siempre estaba ahí. Pero ¿cuál fue el arma más grande que tuvo David? Y todos lo sabemos. A ver quién me contesta. Una. ¿Cuál fue el arma más poderosa que tuvo David? ¿Yamilet? La adoración a Dios. La adoración a Dios. Esa fue el arma más poderosa que tuvo David. Y es una de las armas que yo pongo, que yo uso. O sea, yo estoy en un problema, amados, y yo por lo general yo no reprendo. Yo adoro. Es una de mis maneras de guerrear. Hay momentos en que sí, me toca hacerlo, pero la verdad prefiero adorar. Yo sé que en la adoración los demonios, las potestades, los principados, los gobernadores y todo aquello se tiene que ir.
todo lo que no es de Dios no soporta la adoración. Cuando yo vine a vivir a esa casa, yo les he contado que esa casa, primero Dios me dijo que se le iba a comprar una bruja por medio de un sueño. Y segundo, cuando yo vine a esta casa, viene mi esposo y le digo yo, flaco, viera que Dios me dijo que le íbamos a comprar una casa a una bruja. Y me dice, ay, sí, en todas las paredes de la casa decía, esta casa está embrujada, esta casa está embrujada, esta casa está embrujada. Ah, ok, esa casa está embrujada. Entonces vamos a ver qué tan embrujada está esa casa. Desde que yo llegué a ese lugar, lo único que hacía era adorar y adorar. Y la gente me contaba a mí que en esa casa todos los que venían se divorciaban, se enfermaban, algo pasaba. Y esa casa pasó muchos años sola. Y veían cosas y oían cosas. Bueno, Rocío que sabe más la historia que yo, de antes de venirme yo para acá, porque ella vivía al frente. Entonces, ¿qué hice yo? Adorar, pelear, guerrear, pero principalmente adorar. ¿Que a los demonios no les ha gustado que yo viva aquí? No, no les ha gustado y me han hecho la guerra toda una vida, pero desde afuera, no adentro. Porque yo en mi casa yo encuentro una paz tremenda. Yo en mi casa encuentro paz. Entonces, en David, ¿qué podíamos ver? La adoración. Si ven muñequitos aquí atrás es porque puse aquí la oficina mía, la pasé al aula de los niños. Entonces ahí hay muñequitos, por si ven muñequitos detrás mío. Porque estoy en el aula de los niños, aquí de los niños chiquititos. Entonces, pero también vemos que David fallaba. En medio de todo, David pecó. Porque hoy no vamos a hablar sobre Goliat, ni vamos a hablar de lo mismo que se habla siempre. No, David falló ¿cómo? Haciendo un censo. David no podía hacer censo, porque en Éxodo se había prohibido, en Éxodo 30 se había prohibido hacer censo. El censo que se hacía solo era para recoger ofrendas, para hacer holocaustos, nada más. Y ahí había todo una orden que Dios había dado para que se hacía un censo. Pero David en su orgullo y en su prepotencia decidió hacer un censo. Y a través de ese censo que David hizo, ¿qué pasó? Hubieron hasta personas muertas. ¿Por qué? Porque tuvo que venir hasta un castigo sobre David por haber incumplido lo que Dios le había dicho. Dios recuerde que en esto tenemos que ser rectos. Tenemos que hacer las cosas conforme el Padre dice, no como yo las quiero hacer. No, sería muy fácil hacer las cosas como yo quiero. Sería sumamente fácil actuar como yo quiera, como mi carne me pide. Estaríamos metidos en 1000 problemas por ser desobedientes. Si yo le hubiera desobedecido a Dios hace muchos años, ay, Dios mío, yo no estaría ni dando clases. Yo he tenido que sujetar mi carne y he tenido que sujetar mi lengua y sujetar todo mi cuerpo para no pecar muchas veces. Y hacer conforme Dios dice. Y una de esas que he enseñado en esta guerra diferente ha sido la de Josué, ¿verdad? Marchen, griten, hagan silencio, todas las indicaciones que le daba. Aquí David tenía indicaciones desde el Éxodo que no se podía hacer un censo. Entonces dice que David era un rey grande. Sí, amada, ¿por qué no se está viendo? Cualquier cosa me dicen si no se está viendo. Dice, ¿no se está viendo? No, pastora, no lo encuentro. Es que yo lo comparto en Facebook porque una amiga mía lo ve por Facebook y ella fue la que me dijo que se lo mandara y no lo encuentro. Espero para Aquí fijarme. todo Sí, sí está, pastora, sí está en Facebook. Sí, está en Facebook. Aquí lo voy a compartir en el mío. Aquí está. Ya, ahí se escucha. Sí, bueno. ahí está.
Ya lo voy a mandar ahí. Ok, gracias. Entonces, dice que David era un rey, un rey grande. El Señor le había engrandecido y le había dado muchas promesas. Vayan escribiendo. David era un rey grande y el Señor le había engrandecido y le había dado muchas promesas. Luego de varios años de persecución, Que es un hombre muy grande. pónganme atención para poder yo seguir bien, ¿verdad? Para ir corridos, o si no, después tienen que, les toca ver la clase, porque necesito abarcar bastante, amaditas de esta clase. David era un rey grande. El Señor le había engrandecido. David era un rey grande y el Señor le había engrandecido. Si pueden poner las cámaras mejor, porque así yo me fijo cuando ustedes dejan de copiar y me voy guiando por ustedes. Y le había dado muchas promesas. David era un rey grande y el Señor le había engrandecido y le había dado muchas promesas. Luego de varios años de persecución, de parte del rey Saúl, luego de varios años de persecución de parte del rey Saúl, David llega al trono. David llega al trono. Y el Señor lo establece una vez más el Señor lo establece una vez olvidado es. ¿Ibas a preguntarme algo, Yamilet? No, la verdad que iba a poner la cámara, pero Ok, me equivoqué. mi amor, está bien. Una vez olvidado el periodo de la prueba. Una vez olvidado el periodo de la prueba. David se descuida. En su depender del gran rey del universo. Depender del gran rey del universo. Y el orgullo de su corazón empieza a aflorar. Con el fin de revelar su pecado, el Señor le permite experimentar una prueba, Y Dios usa a Satanás. ¿Quién tentó a Job? Que vimos la clase pasada. ¿Quién tentó a Job?
Satanás. Satanás. Ok. Vamos a ir a 2 de Samuel 24:1. 1. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 24:1. Dice, una vez más la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle, haz un censo a Israel y a Judá. Vean lo que está diciendo. Si hay otra versión que lo diga más claro todavía, en esa está diciendo, una vez más, la ira del Señor. La ira del Señor se encendió contra Israel. Se encendió contra Israel. Así que el Señor incitó. ¿Quién incitó a David? El Señor. Contra el pueblo al decirle, haz un censo a Israel de Judá. Entonces dice que el rey ordenó a Joab y a los comandantes del ejército que lo acompañaran. Vayan por todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y hagan un censo militar para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió al rey, que el Señor su Dios multiplique 100 veces las tropas y le permita a mi señor el rey llegar a verlo con sus propios ojos. Pero ¿por qué mi señor el rey desea hacer tal cosa? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab y de los comandantes del ejército, de modo que salieron de su audiencia con el rey para llevar a cabo el censo militar en Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon cerca de Aroer, al sur del pueblo que está en el valle. Después de lo cual siguieron hacia Gad y Jazer, y fueron por Galat y por el territorio de Tactín, Joxí, hasta llegar a Danján y a los alrededores de Sidón. Siguieron hacia la fortaleza de Tiro y se recorrieron todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Finalmente llegaron a Beerseba en el Neguev de Judá. Al cabo de 9 meses y 20 días después de haber recorrido todo el país, regresaron a Jerusalén, y Joab entregó al rey los resultados del censo militar en Israel. Había 800,000 hombres que podían servir en el ejército en Judá y 500,000. Entonces le remordió David la conciencia. Escuchen. Entonces le remordió David la conciencia por haber realizado ese censo militar y dijo, Señor, he cometido un pecado muy grande. He actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje. Ve y dile a David que así dice el Señor, te doy a escoger entre 3 castigos. Dime cuál de ellos quiere que te ponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿qué prefieres, que venga 3 años de hambre en el país, que tus enemigos te persigan durante 3 meses, que tengas que huir de ellos, o que el país sufra 3 días de plaga? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David. Pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su compasión es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres.
Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una plaga que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y en todo el país, desde Dan hasta Beerseba, y murieron 70,000 personas. Entonces el ángel del Señor que estaba en el lugar donde Arauna el Jebuseo limpiaba el trigo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, pero el Señor se lamentó del castigo que había enviado y dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. Y David, al ver que el ángel destruía a la gente, dijo al Señor: ¿qué culpa tienen esas ovejas? Soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. ¿Qué pasó aquí? Hubo una tentación, pero van a decir ustedes, pero fue Dios quien lo tentó. Fue Dios el que lo puso en ese lugar, porque dice que fue Dios. Muchas veces el orgullo, lo que Dios nos ha dado a nosotros, muchas veces, tal vez Dios a usted le da un gran ministerio, grandes dones, lo da a conocer. Y Dios dice, bueno, vamos a ver si esa siervita o ese siervito es de verdad. Vamos a decirle al devorador que lo tiente. Porque recuerde que Satanás no puede trabajar sin el permiso de Dios. Así de fácil. Y muchas veces va a estar en nosotros de verdad enseñarle la fidelidad a Dios, enseñarle que realmente estamos haciendo las cosas conforme su voluntad. Y tener mucho cuidado, porque muchos van a decir, soy profeta, soy un llamado de Dios, y ustedes tal vez por andar buscando profetas, brujos profetas, adivinos profetas, se van en todas y le creen. Y tal vez no era ni Dios el que estaba hablando. En este caso Dios mandó. Y vamos a verlo en este caso. Ahorita lo vamos a ver en Saúl. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué llevó a David a hacer ese censo? El orgullo. Su orgullo era lo que lo llevó a hacer el censo. Porque ya había un edicto sobre esto. Y vamos a ir a Éxodo para que vean que lo que estoy hablando es real. Éxodo 30:11. Y dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor medio ciclo de plata, que es la mitad del peso oficial del santuario. Y todos los casados mayores de 20 años deberán entregar esa ofrenda al Señor. Y al entregar al Señor la ofrenda de rescate por la vida, ni el rico dará más de medio ciclo, ni el pobre dará menos. Tú mismo recibirás esa plata de manos de los israelitas y los entregarás para el servicio de la tienda de reunión. De esta manera el Señor tendrá presente que los israelitas pagaron por el rescate de su vida. Era la única forma de que se hiciera un censo. Y David pasó sobre esto. Pero ¿quién mandó a tentar a David? Dios. ¿Verdad? Porque aquí lo está diciendo. Aquí lo está hablando. En 2 de Samuel lo está hablando. Amén. Entonces, muchas veces nos vamos a ver hasta tentados por el mismo Dios para ver qué tan obediente es usted y cuánto de verdad usted cree en lo que Dios le está prometiendo. Y va a enviar gente a su vida hasta entorpecer, a querer desviarlo del propósito de Dios. Amén. Tengamos cuidado cuando escuchamos a alguien que dice que viene de parte de Dios. Tengamos cuidado aún cuando estamos siendo tentados. Amén. Dice que Dios no tienta a nadie. Dice la palabra, Él manda al enemigo a tentarnos.
Muchas veces Dios está haciendo algo en su vida y viene un falso profeta a dar una falsa palabra para entorpecer el plan de Dios. Y caemos. No es que Dios dice, digamos, como aquí en el tabernáculo. A mí Dios siempre me ha dicho que el tabernáculo es en este lugar. Que hasta que Él diga o dé una orden, el tabernáculo no va a salir de ese lugar. Entonces puede venir un profeta y decir, ya es tiempo de que ustedes salgan. Pero ahí es donde uno va a tener que tener mucho cuidado y esperar las 3 confirmaciones de parte de Dios, que si es de Dios realmente que pase. Porque hay lobos vestidos de oveja. Amén. Aquí David cayó en la tentación. Él cayó. Y por medio de eso hubo mucha gente muerta. Por medio de que usted caiga en una tentación, puede haber mucha gente muerta. Puede haber familias destruidas, pueden haber negocios destruidos, pueden haber ministerios destruidos por solamente, claro, si vino una palabra y era lo que usted quería, usted no le va a preguntar a Dios, ay Dios, de verdad, yo voy a esperar 2 confirmaciones más. No, yo simplemente voy a hacer en la primera lo que yo quiero porque es lo que me convenía. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado en esa guerra. En esa guerra que tenemos que ser cuidadosos. Amén. Dice que para que le inste a censar al pueblo, el resultado de ese censo era el pecaminoso. Es la ira de Dios derramándose sobre David. A través de ese censo, la ira de Dios hizo que vea que Dios al final le dijo al ángel de la muerte, la destrucción ya basta, ya no más. Y Dios mismo sabía que él era el que había mandado a tentar. Pero ¿quién cayó? ¿Quién cayó? Podemos caer por orgullo, podemos caer por soberbia, podemos caer por cualquier cosa que no venga de Dios. Cuando Dios nos vaya a tentar, muchas veces es porque va a haber un propósito y otras porque Dios va a ver que nosotros estamos haciendo mal, que nosotros estamos caminando mal. Amén. Y tenemos que ser obedientes. Obedientes, amados. Nosotros ahorita estamos en una etapa donde tenemos que ser sumamente obedientes como ministerio. Sumamente obedientes. Si nosotros en este momento Israel está siendo atacado, a través de que Israel está siendo atacado, todo el resto de los hijos que representamos Israel vamos a ser atacados espiritualmente. Esta guerra no solo es en Israel. Esta guerra ahorita está siendo para todo el pueblo de Dios. Para ver hasta dónde de verdad vamos a soportar y vamos a creer lo que está pasando y vamos a creer que hay una profecía detrás de todo esto. Amén. ¿Me están entendiendo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien, Madi? No lo escucho, amada. Ya pude, es que estoy con el celular. Ok. Porque no me prendió la computadora. Es un ataque. Mira, esta guerra de Israel no será la profética de Gog y Magog. Ahorita se está hablando de muchas profecías a través de esta guerra, ¿verdad? Pero igual se ven otras cosas que no tienen que ver con la profecía. Entonces, ahorita que tenemos que esperar en Dios. Ahorita tenemos que esperar porque hay mucha palabra sobre esa guerra. Hay mucha palabra y hay una que no es y otra que sí es. Entonces, la verdad que ahorita yo no le podría contestar esto. Porque hay mucha palabra y sabemos que Israel toda una vida ha sido atacada. Que Israel tiene que verse, o sea que de hecho la Biblia habla hasta de destrucción de Israel. Habla hasta de la destrucción. Siempre todos creemos que Israel tiene que ganar, pero la Biblia también habla de una destrucción de Israel. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque siempre creemos que en la guerra espiritual nosotros vamos a ganar.
Pero ¿qué ha pasado? Ha habido mucho pecado. Ha habido mucho pecado. De hecho, se estaba hablando que aún en el ejército, ¿verdad? Todo el pecado que se mueve ahí. Son pocos los que realmente están adorando a Dios en medio de una guerra. Otros están aprovechando para pecar más, para saciar su carne. Entonces, no todos están con un mismo propósito. Usted va a una iglesia y no todo el mundo está en un mismo propósito. Yo he encontrado gente que va a una iglesia y su vida es completamente contraria de cuando salen de ese edificio. Porque creen que Dios es un edificio. Creen que Dios es que los demás hermanos los vean. Ayer lo hablaba en el curso de sanidad interior presencial que doy los martes, aquí en Heredia. Y yo estaba hablando de esto. Mucha gente no hace las cosas para que no me vea el hermanito de la iglesia. No preocupado porque Dios me está viendo. Lo que menos le importa es que Dios los está viendo. Vemos cuando David pecó, cuando estaba mirando a aquella mujer, ¿verdad? Y se le olvidó que Dios lo estaba mirando. Entonces, muchas veces es, ¿quién me está viendo? Yo hago las cosas porque fulano y porque sultano me ven. Ay, no, si me ve aquella persona o si me ve, entonces van a hablar de mí. No, y lo que menos le importa es perder la salvación, perder el propósito de Dios. En ese tiempo que estamos, no estamos para paños tibios. Dios me lo ha venido hablando en ese tiempo. El Eterno me ha venido hablando y me dice, no estamos para chineos. Estamos en un tiempo de hablar para salvación. Hay mucha gente que está muriendo por enfermedades, por suicidios, por muchas situaciones. Mucha gente ha muerto, amados. Yo a veces llego y le pregunto a alguien, hola, ¿cómo está? Alguien que tal vez tenía 30 años, 40 años. ¿Cómo está fulanito? Ay, ¿cómo su hijo? ¿Usted no sabe que murió? Le dio un infarto. Y hola, ¿cómo está? ¿Y cómo está su talita? Ay, usted no sabe que le dio un cáncer en el estómago, su güey, y murió en menos de una semana. O sea, estamos en un tiempo donde no podemos permitirnos caer en la tentación. Por eso el Padre dice, Señor, líbranos de toda tentación. Pero nosotros estamos ahí. Y vea que David, siendo David un adorador, cayó en esa tentación. Amén. Dice que a pesar de que Satanás fue el medio, apunten, a pesar de que Satanás fue el medio usado por Dios, a pesar de que Satanás fue el medio usado por Dios para esta prueba, a pesar de que Satanás fue el medio usado por Dios para esta prueba, la solución del problema no estuvo en que David atara a Satanás o a los demonios de orgullo. La solución del problema no estuvo en que David atara a Satanás o a los demonios de orgullo. La solución consiste en confesar el pecado y recibir la disciplina correspondiente. La solución consiste en confesar su pecado y arrepentirse y recibir la disciplina correspondiente.
que está en 2 Samuel 24, del 10 al 25. Está en 2 Samuel 24, de 10 al 25, que es lo que acabo de leer. Dice que en esta guerra espiritual que pelearon los santos, la gente en la Biblia, ellos nunca exaltan el poder del diablo más allá de lo debido. Usted verá que en estas guerras no se exalta más el poder de Satanás. En todas las guerras que hemos visto, ¿usted ha visto en algún momento que exalten el poder de Satanás? De todas las que hemos analizado. No, lo que se exalta es más el poder de Dios. Pero ¿qué nos han enseñado a nosotros en este último tiempo? A exaltar más a Satanás que a Dios. Hablar más del diablo que de Dios. Pelear más contra Satanás que adorar más a Dios. Es lo que nos han estado enseñando. Es lo que nos han estado proponiendo. Darle más poder al enemigo, darle más poder al brujo, darle más poder al hechicero que a Dios. Si con solo una palabra se pueden derribar. Con solo su fe se puede derribar cualquier brujería, cualquier hechicería. Si fuera por eso, yo estaría muerta hace mucho tiempo. Muerta. Hay un grupo de intercesión que ora por cada uno de ustedes todo el día y la noche. Hay un grupo de intercesión que están orando por los alumnos, por los coordinadores, por los líderes, por los miembros de la iglesia, por sus familias, por mí, por los pastores de diferentes lugares, Zulema en Herradura, Wilber en Poás, la pastora Dina y su esposo allá en Guanacaste. Y todo eso cubre el resto de los que están. Hay un grupo, un ejército que tiene el ministerio levantando al caído, que a veces, amados, algunos se me caen, porque están cansados, porque están agotados, porque hay muy pocos obreros, muy pocos. Por eso dice, son muchos los llamados y muy pocos los escogidos. Cuesta mucho que se puedan mantener orando, creyendo. Yo en esta clase quiero felicitar a Lisette, que es la líder de intercesión. Y siempre está ahí con todos. Y quiero felicitar a cada uno de los intercesores, a cada uno de los coordinadores. Y a ustedes, los alumnos, que han ido en medio de tantas cosas, en medio de tantas luchas, han creído y han seguido adelante. Fueron muchos los que llegaron a ese curso. Muchos. Pero son muy pocos los que van a llegar al final. ¿Por qué? Porque no aguantan la guerra espiritual. Yo gozo ahí porque dicen, mándeme enseñanzas de guerra en los aires. Mándeme enseñanzas de guerra en la tierra. En el otro curso de guerra espiritual que yo di, se daba sobre eso. Se habló de los 7 cielos, más de 3, se habló de 7 cielos, se habló de la guerra en la tierra, de la guerra en los aires, ese yo lo di, ese no lo tengo grabado, voy a ver si voy grabándolo más bien para dárselos. Pero la gente a veces se preocupa más por guerrear y pelear contra Satanás que obedecer, adorar, clamar. Se preocupa más por palabras supercargas para ver cómo oran, cómo los escuchan en la iglesia para que vean qué cargas que son. Y que el pastor los vea y se noten. Yo les he dicho a ustedes, depende de la guerra, solo me pongo aquí, guardo silencio y oro. Yo le digo, Señor, te entrego esto. Vea, Señor, fulanito tiene ese problema, el otro tiene ese problema. Señor, guíame, ¿qué tengo que hacer? Háblame porque yo no puedo más. Hoy mandé al grupo de Levantando al Caído. Se llamaban Los Zapatos del Pastor. Es una obra de teatro muy bonita.
Y el hombre trata de ver cómo resuelve todo y ve que no es fácil. Muchos quieren ser pastor porque muchos creen que es nada más pararse en el frente y hablar. Ahora vino Enrique a las 5 y me dice, Jay, pero ¿por qué usted está desde ya ahí? Y yo estoy preparando todo. Yo desde las 5, lo más tardar a las 5:30, yo ya estoy sentada aquí al frente, adorando, clamando, leyendo, buscando. No es fácil. Para dar una prédica, yo para ir a un lugar y dar una prédica, más, o sea, me acuesto a las 3 de la mañana. Y muchas veces me siento aquí y espero a que Dios me hable para empezar la prédica. Y a veces Dios me tiene aquí desde las 9 de la noche y son las 1 de la mañana y no me ha hablado. Y yo aquí esperando y cuando me doy cuenta son las 3 de la mañana haciendo las prédicas. Pero la gente cree que nada más yo me saqué un pasaje bíblico o mi esposo sacó un pasaje bíblico y fue y lo dio. Y ni escuchan ni nada, porque ya es tan normal venir a un grupo de oración, ir a la iglesia, ya es tan normal que ya no les importa ni la palabra. Y después andan diciendo que por qué no ganan guerras. Que qué pasa, por qué siguen igual. Si su caminar es igual, no hacen ningún esfuerzo. Todo el esfuerzo se lo dejan al pastor. Todo el esfuerzo es uno tiene que orar, uno tiene que adorar, uno tiene que clamar, uno tiene que pelear, uno tiene que todo. Y la oveja sigue sin levantar su cabeza para defenderse. Y muchos en lugar de ser ovejas se vuelven cabros. Que dice la Biblia que los cabros no entran al reino de los cielos. Amén. Eso dice la Biblia, que las cabras no entran en el reino de los cielos, los que son cabras. Ahí lo dicen, busquen ese pasaje. Entonces, tenemos que no podemos ser tercos. Muchas veces David perdió batallas, ¿por qué? Por su terquedad y por su orgullo. Que a nosotros no nos pase lo mismo. Esta es la guerra espiritual que pelean los santos de la Biblia. Ellos nunca exaltan el poder del diablo más allá de lo debido. No, ellos buscan la solución en Dios, quien de seguro venció a Satanás y tuvo que huir nuevamente con el rabo entre las piernas. Pues cuando pensó que había ganado el corazón de David, ese le vence a través de la confesión de su pecado, el arrepentimiento y el recibir humildemente la corrección del Señor. ¿Qué hizo David al final? Recibir, escriban ahí. David recibió humildemente la corrección del Señor. Pero ¿qué había pasado ya? Ya había pasado lo que tenía que haber pasado. Muy fácil, yo voy a planear cómo peco. Yo voy a ver cómo peco y cómo me arrepiento ahora más tarde, porque la Biblia dice que si yo peco, yo me puedo arrepentir y no pasó nada. Y va a haber siempre una consecuencia. Amén, Doris. Así- Perdón, pastora. David recibió humildemente ¿qué? La corrección de Dios. Gracias. ¿Por qué? Porque al final David tenía un corazón conforme al Señor. Amén. En medio de su terquedad, en medio de tantas cosas, David tenía un corazón conforme al Señor. Tal vez vemos personas que pasan orando, clamando y todo, pero no tienen un corazón conforme al Señor, porque pasan clamando y orando y dicen, ay Señor, puros los fariseos, perdona a aquella que está en pecado. Ay Señor, por favor, ve al hijo de la fulanita. Ay Señor, mira, es que te pido por fulanito que peca todos los días. Y se nos olvida a nosotros primero pedir perdón y ver primero nuestros errores. Yo he visto pastores predicar cosas que no viven en ningún momento. Yo a ustedes siempre les predico lo que yo vivo, lo que yo hago. Yo les predico a ustedes de mis debilidades, de mis fortalezas. Yo no me escondo, yo les digo a ustedes las cosas como son. Cuando he estado triste, ahora que murió mi papá, que yo no, o sea, yo me sentía tan mal que no podía ni dar clases. Estaba débil.
Y quise muchas veces hacerlo, pero me dijeron, Sujei, eso le va a pasar una factura al final. ¿Por qué? Porque al final usted, por querer hacérsela fuerte, más bien va a terminar cayendo tal vez en una depresión o algo. ¿Por qué? Porque iba a actuar en mis fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Si vamos a hablar de algo que sea realmente lo que yo estoy viviendo, realmente de las luchas que yo he pasado, no de las luchas de los demás, no de mis luchas principalmente, de lo que a mí me ha tocado vivir. No se jacten de lo que Dios hace en ustedes. O sea, no se jacten de ustedes, de su orgullo. Hablen del poder de Dios. Hablen de la gloria de Dios. Y verán la victoria en cada guerra. Verán la victoria en cada guerra. Amén. Dice que otra situación relacionada con David, en lo cual pudo haber atado espíritus, si esa enseñanza fuera verdadera, consiste en el tormento espiritual de Saúl. ¿Qué hubiera pasado si David tendría que atar demonios en la guerra con Saúl? ¿Cuáles demonios hubiera atado David ahí? Si usted hubiera sido David en el momento que empezó a pelear con Saúl, ¿cuáles demonios hubiera atado, perdón? Yo de la muerte. El de la muerte, ok. Yamilet, El de celos. el de celos, pastora. Celos y envidia, pastora. Celos y Sujei. envidia también. Yamilet, Estaba porque tenía envidia contra David. tenía envidia contra David. Lisette, Siendo el rey Saúl, dice usted. ¿sí? Y del odio, porque él odiaba al rey David. El del odio. Adriana, Él tenía tormento, Saúl. tormento. Madi, El temor, el temor también. Si hubiéramos sido David, entonces hubiéramos atado todos esos demonios. Lisette, ¿iba a decir algo más? No, pastora, es que se marca solo. Ah, ok. Madi, No, es que aprieto mal. ah, ok. Ok, vamos a ir a Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16. Para ver que se me ensuciaron estos anteojos. Primera de Samuel 16, 14. Ok, dice, el Espíritu del Señor se apartó, vayan escuchando bien, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. En su lugar el Señor envió el espíritu maligno que le atormentaba. Sus servidores, Perdón, pastora. ¿Primera Samuel qué? perdón, ¿Primera Samuel qué? 16, 14. Hay que irlo escribiendo, pastora. No, léanlo conmigo. Búsquenlo en la Biblia y lo vamos leyendo. Dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que le atormentara. Vea hasta ahí. ¿Qué está diciendo hasta ahí? ¿Quién envió el espíritu maligno? El Señor. Saúl. El Señor. Exactamente. Sus servidores dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene usted a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo toquen el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Bien, respondió Saúl, consígueme un músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió,
Conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil, guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él, su padre es Isaí y él el de Belén. Entonces Saúl envió uno de sus mensajeros a Isaí para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Así tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito y se lo envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó y se puso al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Oiga lo que está diciendo aquí. Oiga esta parte, en el 21. Cuando David llegó, se puso al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. ¿Quién era el escudero de Saúl? David. Luego Saúl mandó este mensaje a Isaí: permíteme que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba la música y calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Amén. Dice que ese espíritu se apartaba de él. A mí me ha pasado. Yo tenía un pastor que cuando yo tocaba el shofar, ese hombre decía que él volvía en sí. Y cuando yo me fui de la iglesia, él pensó que poniendo un sonido de shofar iba a sentir lo mismo, porque el demonio lo había puesto en contra mía, como le había pasado a David. Porque ese demonio no le convenía que uno estuviera ahí, porque sabía que uno siempre estaba guerreando y peleando por ese pastor, porque yo era la escudera de ese pastor, era la profeta de esa iglesia. Pasa mucho, pasa, amados. Hay personas que pueden estar agresivas y todo, y usted puso música y se tranquilizaron completamente. Pero vea que aquí Saúl está diciendo que es su escudero, que David va a ser su escudero. Dime, Yamilet. Niña, usted leyó ahí, dice que era un cortesano. Cuando una de las partes que leyó. Y digo, yo me quedé pensando, un cortesano, las cortesanas eran prostitutas. ¿Qué quiere decir un cortesano entonces? Ay, ¿en cuál parte habré leído yo esa parte? No sé en cuál pasaje. Saúl el espíritu atormentaba y se daba cuenta que el maligno de Dios atormentaba, y así ordenó usted a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando toque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará a usted, sentirá mejor. Bien respondió Saúl, y sígame un buen músico y tráigamelo. Y uno de los cortesanos sugirió, pero es que esos cortesanos también están hablando de los que están al servicio de Saúl. Un cortesano también es una persona que está ahí trabajando para Saúl. Pastora, En la corte. Ajá. pastora, aquí dice criado. Criado también. Un criado Bueno, lo ve. dijo. Ok, ahí está. Sí, porque era un trabajador de Saúl. Entonces, dice que el rey Saúl escogido por el Señor, este propósito se ha revelado una y otra vez contra Dios. Dice que Saúl se rebeló contra Dios, ha demostrado falta de sujeción, por tanto, ha sido desechado el Espíritu del Señor que lo ungió para ser rey, y se ha apartado de él. En el antiguo Israel, en el antiguo pacto, el Señor a través de su Espíritu capacitaba a los reyes para que ejercieran su gobierno con equidad y obediencia y los mandatos de de la ley. Esto no significaba que los reyes eran necesariamente regenerados o que el Espíritu Santo habitaba en ellos, como habitan en los salvos. Todos los reyes no eran buenos. Recuerde que habían reyes malos también. Amén. Dios los escogía, pero había reyes que no eran buenos.
En este caso, más bien Dios envió un tormento a Saúl, ¿verdad? Más bien lo atormentó. Y dice, y recordemos que el Espíritu de Dios es quien recordará, adorna la creación, dando vida a todo ser, capacitando a los hombres para ejercer ciertas labores o artes, sean estos creyentes o incrédulos. Esa es la gracia común que el Espíritu obra para embellecer la creación. ¿Qué pasa? Hay gente que es muy talentosa, que Dios le dio dones, que Dios le dio talentos, pero no le sirven a Dios. ¿Por qué? Porque son creación de Dios. Habían reyes que Dios les dio talentos, que les dio fuerza, que les dio coraje, que les dio liderazgo, pero no eran de Dios. Tenían que venir pueblos que sí habían sido regenerados por Dios a pelear contra esos reyes. En este caso, ¿cuál era el arma principal de David? La adoración. ¿Cuál era el arma que estaba usando Dios para calmar los demonios de Saúl? La adoración a través del arpa. Hay que escuchar a alguien tocar el arpa. Cuesta mucho escuchar a alguien tocar el arpa de verdad. Es como escuchar el violín o escuchar un saxofón. Eso trae una paz. O sea, son instrumentos que dan una paz tremenda. ¿En medio de qué? De la adoración. Pero recordemos una vez más, David era conforme el corazón de Dios. Amén. Él tenía un corazón conforme al de Dios. Qué bello que Dios le diga a uno que uno tiene un corazón conforme al de Él. ¿Usted sabe qué poder en el mundo espiritual tiene usted? Bueno, todos tenemos un corazón que es como el de Dios. ¿Por qué? Porque somos a imagen y semejanza del Padre Eterno. Pero está en nosotros de verdad tomar esa unción que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para poder ayudar y tranquilizar y liberar a otras personas. Pero primero tenemos que liberarnos nosotros. Primero tenemos que tener un cambio nosotros. Y podemos ver cómo Samuel, cómo David fue cambiando, porque eso fue al principio. Como ya en 2 de Samuel 24, o ese está en el 16, ya muchas veces va cambiando el corazón de David, pero aún así él vuelve otra vez a la presencia del Señor. En el Salmo 104, vamos a ir al Salmo 104. A mí a veces me da tanto miedo hablar, amados, porque la palabra es, Dios mío, hay tanto código, hay tanta cosa en la palabra que de verdad que tiene que ser por revelación de Dios. O sea, tiene que ser por revelación de Dios, porque por nosotros a veces escuchamos cosas que, y a veces también uno tal vez dice cosas que las mal aprendió. El domingo andábamos predicando en un lugar y el pastor dijo algo que no es real. Y ustedes los oye hablar y dicen, soy teólogo, soy esto. Pues él era una persona muy humilde, pero, o sea, lo he escuchado en otras personas. Hoy domingo es el día del Señor. Es el día que el Señor hizo para adorarnos. Sí, claro, Dios hizo para adorarnos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Dios hizo todos los días. Pero Él dice que reposó el séptimo día. Y nadie puede quitar lo que Dios dijo en algún momento. No porque Roma lo haya cambiado y haya dicho que Jesús resucitó un domingo, entonces que el domingo es el día de reposo, porque está hasta mal dicho y la gente lo cree sin contar viernes, sábado, domingo, lunes. O sea, y no se cuenta, dicen y creen lo que están escuchando y no buscan una verdad. La Biblia dice que Yeshua resucitó un día de reposo. Y aún así, usted le enseña los mandamientos a la gente y dice, y guardarás el día de reposo. Y como Roma dijo que era domingo, seguimos creyendo en el domingo. No en la palabra que Dios dijo. Entonces, si yo hablo esto, me vienen los teólogos de una vez y me dicen, no, es que Jesús murió un domingo y porque murió un domingo esto y lo otro, y confunden la palabra.
Entonces a mí me da horror, me da temor santo hablar y decir cosas que no están aquí, enseñar cosas que no están aquí. Tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Salmo 104. Me pegó mi Biblia. Salmo, a ver, Salmo. Yo es que leo desde el teléfono porque se me hace más fácil la letra en el teléfono que la letra en la Biblia, más. Por eso yo uso mucho el teléfono, porque hay gente que critica a otros porque usan el teléfono para buscar en la Biblia. Pero es que a mí, en mi caso, se me hace mucho más fácil ver la letra. No, no me quiere pasar. No me quiere pasar. 104. 104, ¿qué, pastora? 104:29. A ver si alguno lo tiene ahí. 104:29. Sí, pastora, dice en el nombre de Jesús, escondes tu rostro, se turban, les quitas el alito, dejan de ser y vuelven al polvo. Y vuelven al polvo. Otra versión, vamos a ver aquí ya la puede correr. 104:29. Dice, si escondes tu rostro, se aterran. Si le quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son criados. Y así renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor perdure eternamente y que el Señor se regocije, en sus obras. Dice que Saúl había sido ungido por el Espíritu de Dios. Saúl había sido ungido por el Espíritu de Dios para ejercer como rey. Saúl había sido ungido por el Espíritu de Dios para ejercer como rey, aunque su corazón no dio fruto. Aunque su corazón no dio frutos. Hay que anotar ya. ¿Sí? Pues entonces, vuélvemelo a dictar. Saúl había sido ungido por el Espíritu de Dios. María. Para ejercer como rey. Ok, esa es otra versión. Aunque su corazón no dio frutos de regeneración. Aunque la vida de Saúl y el obrar del Espíritu de él. Voy a volver a leer. Saúl había sido ungido por el Espíritu de Dios para ejercer como rey, aunque su corazón no dio frutos de regeneración. Aunque la vida de Saúl y el obrar del Espíritu en él. Ofrecen ciertas dificultades. La vida de Saúl Y el obrar del Espíritu en él. Ofrecen ciertas dificultades para su interpretación. Lo último, ¿qué fue lo que digo?
ciertas dificultades para su interpretación. Podemos ver con tal claridad que Saúl, podemos ver con tal claridad que Saúl actuó como una persona no regenerada. Saúl actuó como una persona no regenerada. Muy distinto al actuar de David. Quien se arrepintió Perdón, pastora, dime, muy distinto a al actuar de David. Quien se arrepintió cuando le fue enviada la palabra del Señor. Para confrontarlo con sus pecados, y por eso su corazón agradó al Señor. David pecaba, pero David se arrepentía, ¿verdad? Era una cualidad que él tenía, que él reconocía lo que había hecho en contra de Dios. Que en confrontar. Con sus pecados, y por eso su corazón agradó al Señor. Mira, José. Es que iba a leer la versión que tengo aquí, que es, no sé, me gustó como la entendí. Dice, Salmo 104:29, si le das la espalda, se llenan de miedo. Si les quitas el aliento, mueren y se vuelven polvo. Pero envías tu espíritu y todo en la tierra cobra vida. Qué lindo, ¿verdad? Es que lo que da vida es el Espíritu de Dios, el soplo, su rúa, ¿verdad? Por eso rúa significa soplo. Soplo, es un soplo de vida. Lo que el Señor nos da a nosotros en su palabra. Por eso les digo, muchos pueden estar ahí. Ah, sí, yo soy de Dios, yo creo en Dios y todo, pero no hacen la voluntad de Dios. No se arrepienten. No hacen las cosas conforme Dios nos está enviando a hacerlas. ¿Qué pasaría si en este momento, en el caso mío, o en el caso de ustedes, que Dios le diga, bueno, tienen que irse allá donde está la guerra en este momento. Vayan y prediquen. ¿Lo haríamos? Ay, sí, Señor, pero yo muero por ti, yo doy mi vida por ti, Señor. Y en la mínima, ¿quieren salir huyendo? En la primera, ¿quieren salir corriendo? Una vez me dijo a mí una persona, si usted le predica a mis hijos hace 20 años, si usted le predica a mis hijos, yo la voy a matar a usted. Yo dije, máteme. No, ¿y qué favor me va a hacer? Porque usted me va a mí, más bien adelantar el camino. O sea, si alguien viene en este momento a decirme que me va a matar por causa de Dios, yo le voy a decir, máteme. Máteme. ¿Qué favor me va a hacer más bien? Si voy a morir por causa de mi padre, y no es que yo sé que voy directamente para donde él. Pero muchos que van a hacer, negar esa fe. Muchos van a salir corriendo, muchos van a decir, usted, va a llegar el momento aquí. Es que, amados, se lo he dicho, nosotros aquí estamos en cuna de oro en Costa Rica. Pero vaya usted allá en todos esos países musulmanes donde está todo ese mover y todas esas guerras que hay, porque es que no solo ellos, son muchos. A ver, como esa gente que guindaron, ¿verdad? Que mataron a esos misioneros.
A ver si de verdad nosotros vamos a decir, ah, sí, creemos en Yeshua. Ah, sí, nosotros y adoramos a Él. A ver si en ese momento de verdad vamos a adorarlo. ¿Qué vamos a hacer? Seguro vamos a decir, ay, Señor, quíteme esta prueba. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¡Qué bárbaro! ¿Qué? Porque así somos. Así somos humanamente. Nos dejamos guiar. ¿Qué pasó con Saúl, amados? Es que ver la vida de Saúl o sea, es vernos a nosotros muchas veces. Pero hablamos de Saúl y hablamos, qué bárbaro Saúl, ¿verdad? Se volvió y Dios le mandó un demonio y él permitió que ese demonio entrara. A nosotros nos pasa todo el tiempo. Estamos abriendo puertas para que los demonios entren en nuestra vida. Y tal vez estamos siendo tentados por Dios. Estamos siendo tentados por los demonios porque Dios lo permitió. Entonces Saúl mostró los frutos de un corazón no regenerado. Saúl demostró que él no tenía un corazón regenerado. Y es decir, no salvo. No obstante, la Biblia nos dice que el Espíritu del Señor temporalmente obró en él para el ejercicio de su reinado. Y sabemos que él pudo profetizar, aunque esto fue solo por un tiempo, pues la Biblia así lo dice. Vamos a ir a Primera de Samuel. Es que esto tiene muchísimo. Solo eso tiene mucho que enseñarnos. Vamos a ir a Primera de Samuel. Vamos a ver. Primera. Esta Biblia, esto está bien, usted la guerra que me está dando. Adriana. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué en la Biblia, digamos, todos los que fueron profetas y todo eso, normalmente ellos murieron de una forma tan fea? O sea, si estaban sirviendo a Cristo. ¿Qué pasa, Adriana? Es que a nosotros nos han enseñado que si nosotros estamos en el Señor, todo va a ser precioso, hermoso y divino. Y es una mentira. Porque la palabra dice que vamos a sufrir aflicción, que vamos a ser rechazados a causa de Él. La palabra de Dios dice que el camino de Satanás es ancho y espacioso, mas el de Dios es angosto. Pero cuando nosotros nos convertimos no nos enseñan esto. Vea usted que los discípulos fueron apedreados, les cortaron la cabeza. Todo eso lo he venido yo enseñando a través de las enseñanzas, aún de los sábados lo enseñamos. Les cortaron la cabeza, apedreados. Hubieron unos que dijeron, no somos ni tan justos como para que nos crucifiquen como Jesús. Vamos de cabeza. Y era peor porque, ¿verdad? Esa sangre tenía que ir llenando su cabeza. O sea, el dolor y todo lo que ellos podían sentir en su cuerpo. Pero nos han enseñado que no, que nosotros todo va a ser color de rosa. No, sí va a haber paz. Sí, en nosotros es muy diferente, Adriana, usted pasar una guerra con Dios que una guerra sin Dios. Es muy diferente. Cuando usted pelea por sus propias fuerzas, pelea mal. Pero si usted pelea con las fuerzas de Dios, usted va, después de que pasó la prueba, dice, Ebenezer, gloria al Santo de Israel. No es lo mismo pasar una escasez económica con Dios que pasarla sin Dios. Usted sin Dios va a encontrar 1000 tribulaciones. Con Dios, cuando usted menos espera, cuando se le está acabando las cosas, llega la bendición. En algún momento llega la bendición. Pero por eso es que tenemos que mantenernos firmes en el Señor. En medio de 1000 batallas, en medio de 1000 pruebas, tenemos que estar firmes en el Padre eterno. Vea, pastora, ahora todo ese montón de misioneros, niños que por toda esa situación que se está dando, que están muriendo porque son fieles al Señor y prefieren morir decapitados. Exacto. Que antes de rebelarse y darse media vuelta, ellos prefieren morir y no defraudar al Señor. Sí, así es, exactamente. Primera, voy a buscarlo aquí porque la Biblia se me reveló del teléfono. Primera de Samuel, ¿qué, pastora? Primera de Samuel 10:13. Dice, vamos a ver. Después, cuando Saúl y su criado llegaron a Gilbea,
el grupo de profetas en trance le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Saúl y éste cayó en trance profético como ellos. Pero todos los que les conocían antes, al verlo caer en trance junto con sus profetas, se decían unos al otro: ¿qué le ha pasado al hijo uy, es que no puedo ver bien la letra. Y de Oís. No es 10:13, pastora. 10:13. No, aquí, sí, pero vamos a leer desde aquí. También Saúl es uno de los profetas. Uno de allí añadió: ¿y quién es el padre de ellos? De ahí viene el refrán: también Saúl es uno de los profetas. Dice que un Saúl cayó también en trance, dice aquí, es la traducción que hay. Cayó de una forma como profeta, o sea, cuando usted como profeta del Espíritu de Dios, a usted lo toma, usted empieza a hablar y hay cosas que usted empieza a decir y hacer, que o sea, que está solo bajo el poder de Dios. Por eso habla en trance. Pasado el trance profético, Saúl llegó a su casa y su tío le preguntó a él y su criado: ¿a dónde fueron? Y Saúl le respondió: a buscar la asna, pero viendo que no aparecían, fuimos a ver a Samuel. Y el tío le contestó: ¿y qué le dijo Samuel? Cuéntemelo, por favor. Y Saúl respondió a su tío: nos dijo claramente que ya habían encontrado las asnas. Pero antes de eso está diciendo en el 13, es que depende de la versión, lo dice diferente. Si tienen aquí Primera de Samuel, otro que tenga una versión en el 13, porque dice que cayeron en trance, que habían varios profetas y que aún Saúl cayó también en ese trance profético. Pero ahí fue donde él ya no profetizó. Dime, Lisette. La mía, el 13, dice, cuando terminó de profetizar, llegó a la colina, dice. Ok, aquí dice, y cesó de profetizar. Y cesó de profetizar, o sea, él no siguió profetizando. Él no siguió profetizando. Entonces dice, y no lo hizo más, prueba de que el Espíritu del Señor no habitaba en él. Eso era una prueba de que ya el Espíritu de Dios ya no estaba en él. Cuidémonos cuando nosotros somos profetas, cuando escuchamos la voz de Dios y de un pronto a otro no estamos escuchando nada. No usando el espíritu de adivinación, porque muchas veces, ay Dios, háblame. Y más si usted está ungido como profeta y usted le exigen a que tiene que profetizar. Entonces, no nos confundamos ahí a que en lugar de usted profetizar, porque Dios lo está poniendo, no sea que Dios más bien le ha quitado el don, no, porque el don siempre va a estar ahí, pero el poder escuchar la voz de Dios. El don siempre va a estar, pero lo va a usar para mal o lo va a usar para bien, porque aún los brujos tienen dones. Todos tenemos dones, todos. Pero unos los usan para Satanás y otros los usan para Dios. Ya él había dejado de profetizar. Dice que no lo hizo más. Prueba de que el Espíritu del Señor no habitaba en él, como si lo hace en el verdadero creyente. Es probable que el Espíritu Santo viniera sobre Saúl, así como lo hizo en Sansón, que le quitó su cuidado. ¿Se acuerda con Sansón en aquel momento? Dios se dejó de él, lo dejó. La Biblia dice, apunten ahí, la Biblia dice, apunten eso primero, ¿verdad? Que aquí en Samuel 10:13 se ve donde ya el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Dice, el Espíritu venía sobre él con el fin de darle fuerza especial. Para decir, Vuélvemelo al cuarto ahí. La Biblia dice que el Espíritu venía sobre él. Con el fin de darle fuerza especial para destruir leones enemigos
entre otros. ¿Qué pasó, Doris? ¿No me está escuchando? Sí, Es que pero me perdí, pastora, antes de que le perdió la fuerza, me perdí. Mejor me lo vuelve a dictar porque aquí se me hizo un sancocho, viera. Primera, ok, voy a empezar. Primera de Samuel 10:13. Ajá. Se ve, el Espíritu de Dios se había apartado Prueba de que el Saúl. Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Ya él ya no profetizaba. Después dice, la Biblia dice que el Espíritu venía sobre él con el fin de darle fuerza especial para destruir leones y enemigos, entre otros. Pongan ahí, Dios le da una fuerza especial para destruir leones y a sus enemigos. O sea, ustedes también vayan resumiendo. Usted lo dijo muy rápido y ahí yo me perdí. Ya, pero ya lo he dicho como 4 veces. Vamos a ver, concéntrense, concéntrense. La Biblia dice que el Espíritu venía sobre él con el fin de darle fuerza especial. Se mete un sonido de un micrófono. Sí, ya lo voy a apagar. La Biblia dice que el Espíritu venía sobre de él con el fin de darle una fuerza especial para destruir leones, enemigos, entre otros. No era una morada permanente. No era una morada permanente. Ay, ay, ay. ¿Cómo sucede con el creyente verdadero? No era una morada permanente como sucede con el creyente verdadero. Está hablando de que vemos de que realmente Saúl no se había convertido, aún así Dios lo usó en aquel momento. Lo cierto es que Saúl llegó a desagradar. Lo cierto es que Saúl llegó a desagradar tanto al Señor con su vida no arrepentida y no regenerada. Que el espíritu se apartó definitivamente de él. Lo cual nunca sucederá en un verdadero creyente. Quien puede contristar el espíritu con sus pecados, pero nunca será abandonado por él. ¿Quién puede contristar el espíritu con sus pecados? Pero nunca será abandonado por él. Efesios 4:30. 4:30.
¿Cuál es el texto bíblico? Efesios 4:30. Nunca será que, pastor, al final. Abandonado por él. Una persona que realmente se convierte al Señor nunca va a ser abandonado por Dios. Aunque como decía Adriana, preguntaba, ¿por qué habían muerto así? Pero Dios no los abandonó a ellos. No, era el propósito de ver la gloria de Dios en ellos, su amor hacia Él. Por eso los discípulos dieron su vida, por eso muchos dieron su vida por el Padre, para que hoy nosotros podamos ver que eran personas realmente convertidas al Señor y que realmente se habían ganado el reino de los cielos. Es muy fácil decir, no, ay, yo voy a hacer mi vida y al final me arrepiento. Amados, tiene que haber un arrepentimiento genuino, de verdad, un cambio. La gente dice, ay, sí, nada más decimos, Señor, perdona mis pecados y ya. No, amados. Dios a usted le va a dar cuentas y le va a decir, en el libro está esto y esto. Porque usted no se arrepintió antes. Si usted tuvo tiempo de hacerlo, ¿por qué lo hizo? Hasta el último minuto por miedo. Si usted se arrepiente hasta el último final, de verdad, genuinamente, usted va para la presencia de Dios. Pero si usted lo hizo por temor, no. Porque ahí está todo anotado en el libro de la vida. Ahí dice, Sujei Lara hace esto, bueno, lo malo, lo bueno, lo malo. Ahí está todo anotado. Pero si yo pedí perdón, pero no fue un perdón genuino, sino simplemente para que me vieran. Hay hijos que los van a echar de la casa, entonces llegan, vea mami, perdón, mamita, pero perdóneme de verdad, vea, pero, y usted ya, y después lo ve haciendo otra vez lo mismo. Antes gritaba y después grita peor. Porque no era un perdón genuino, era por conveniencia. Muchas veces estamos como Saúl, estamos por conveniencia. Él profetizaba, Dios le hablaba y todo, pero él se apartó. ¿Por qué? Porque le creyó al demonio que lo tentó. Exacto, por remordimiento. Y muchos es por remordimiento, no porque realmente quieren arrepentirse de corazón. Amén. Dice, al ser abandonado por el espíritu, Saúl es atormentado por un espíritu malo. Se aparta el espíritu de Dios y ¿qué vino? Un espíritu de tormento. Eso fue lo que vino sobre Saúl. Que dentro ira, enojo, celos en contra de David. Empezó la persecución en contra de David. Pero vea que aún David sabía que Saúl era ungido. Aún David lo respetaba. Y ya David siendo ungido, porque ya David había sido ungido como rey. Nada más que no estaba tal vez ejerciendo en ese momento. Él se encueva, él hace de todo. ¿Para qué? Para no matar al rey. Hay muchos que levantan sus manos contra sus papás, contra sus pastores, contra la gente que está ahí ayudándoles y no ven y no saben que el Espíritu de Dios tal vez se apartó en ese momento y que están siendo tentados por el enemigo para hacerlos caer. Tal vez usted hoy dijo, bueno, hoy me voy a dar un break, hoy me voy a dar un descanso. ¿Sabe qué? Hoy me voy a ir a emborrachar. A mí nadie me está viendo. Tal vez estoy allá en otro país. Estoy en otro lugar del país. Nadie me conoce aquí. Pero se les olvida que Dios está ahí. Se les olvida que el Padre Eterno está ahí. Y que al que le van a tener que rendir cuentas es a Él. Que fue lo que dijimos al principio. ¿Por qué? Porque vamos a ser tentados. Cuando estemos allá en un lugar largo, vamos a ser tentados y va a ser, dependiendo de nosotros, que digamos, sí, nos vamos a dar un break y hoy nos vamos a emborrachar. Pero usted no sabe si ese día usted le dio un infarto, usted no sabe si se resbaló y se golpeó la cabeza y murió y no fue al reino de los cielos porque tal vez usted estaba borracho. Y no le dio tiempo de arrepentirse de ese pecado que estaba haciendo en ese momento. Tal vez había hecho cosas muy buenas antes. Pero ese simple pecado lo hizo usted ir a condenación eterna.
Dice que la Biblia dice que le atormentaban un espíritu malo de parte del Señor. Podemos preguntarnos en qué sentido ese espíritu malo venía del Señor. Podemos preguntarnos por qué Dios hizo eso en contra de Saúl. ¿Por qué Dios le puso un espíritu malo a David? ¿Por qué Dios mandó a Satanás a tentar a Job? Son muchas preguntas que a veces nosotros no vamos a poder tampoco saberlas todas, no lo sabemos todo. Pero dice, ¿en qué sentido ese espíritu malo venía de parte del Señor? ¿Acaso el Señor puede prevenir la maldad? Insto en responder como Pablo. De ninguna manera, Dios no envía la maldad porque Él es santo. Pero así como en el caso de Job, cuando le dice a su esposa, recibiremos solamente el bien del Señor y no el mal. O cuando Pablo afirma, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Dice bueno, aquí dice así, una tercera consideración concerniente al espíritu malo que vino sobre Saúl es el hecho de que el término espíritu del Rúa tiene una variedad que significa aire, aliento de vida, el principio vital de la vida, de la fuerza animadora, la mente racional, donde el pensamiento de la realización de las decisiones ocurre. El Espíritu Santo de Dios, o sea, el Espíritu Santo de Dios va a estar ahí, el Rúa va a estar ahí, el aliento de vida va a estar ahí, pero depende de nosotros si dejamos de escuchar ese aliento de vida. Está en nosotros si nos dejamos llevar por la carne y entorpecemos el plan de Dios por nuestros beneficios. Dice que la palabra traducida como malo es atormentador. La palabra malo es atormentador, por si quieren apuntarlo. O injurioso. Atormentador o injurioso. Es una palabra que puede significar malo, infeliz, o triste de corazón o mente. Dice que esto puede hacer referencia a una variedad de actitudes negativas comunes de la gente impía. Y ser extendido para incluir las consecuencias de esa clase de estilo de vida. Voy a terminar de dictar para que terminemos. ¿De esa clase de qué, pastor? De vida. El espíritu malo que vino sobre Saúl puede bien hacer
sido su propia mala, pudo haber sido su propia mala actitud. Pudo haber sido su propia mala actitud. Su desagradable disposición de la mente, que él manifestó una y otra vez. De la mente que ahí hizo, es que me apagaron la luz. De la mente que él manifestó una y otra vez. Aquí está un problema con el cual mucha gente lucha. La necesidad de corregir su actitud. La necesidad de corregir su actitud. Concerniente a la voluntad. Me perdí, pastora. ¿Por dónde va? La cual mucha gente lucha, la necesidad de ¿qué? La necesidad de corregir su actitud concerniente a la voluntad de Dios para sus vidas. Y la necesidad de tener un enfoque no egoísta. Pastora, yo sé que ya está terminando, pero mi pregunta es así rapidito. Eso viene a lo que dice segunda de Samuel. No, que dice que cambiemos nuestra mala conducta, no viene ahí a más o menos. Sí, tenemos que cambiar nuestra mala conducta. Estoy diciendo ahorita qué fue lo que pasó con Saúl, qué es lo que tenemos que cambiar nosotros también, o sea, el egoísmo y todas esas malas actitudes que tenemos que no son de Dios. Voy a leer aquí, dice, sus reflexiones oscuras, la consecuencia de que había logrado reputación como rey de Israel, la perdió de su trono y la intención de su empresa real le hizo envidioso. Vean, esas son actitudes de Saúl. Vamos a escribir esto ya y terminamos. La consecuencia de que no había logrado la reputación como rey de Israel. La consecuencia. La consecuencia de que no había logrado la reputación como rey de Israel la pérdida de su trono le hizo envidioso, irritable, vengativo y objeto de ataques
de melancolía, enfermiza. Dice que el efecto de toda persona en el fondo escoge permitir. Nosotros permitimos que Satanás gobierne por medios de su rendición a sus inclinaciones. Satanás gobierne por medio de su rendición a sus inclinaciones de deseos. O sea, ya me perdí. Satanás gobierna por medio de sus bendiciones. De su rendición. Rendición. A sus inclinaciones. 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 Deseos. Y decisiones pecaminosas. Dice que Génesis 4:7, Lucas 22:3, y Hechos 5:3. Génesis 4:7, Lucas 22:3 y Hechos 5:3. Les voy a leer solo esto aquí. Dice que Saúl, de ser desechado por el Señor, es víctima de un espíritu o ánimo temeroso. Él fue víctima de un espíritu o ánimo temeroso. Escriban. Saúl luego de ser desechado por el Señor, quiero abarcarles tanto que me atraso. Saúl, luego de ser desechado por el Señor, es víctima de un espíritu o ánimo temeroso, melancólico, triste, ánimo que seguía, de ánimo temeroso, melancólico, triste, descontento, suspicaz. ¿Sus qué? Suspicaz. Desconfiado y paranoico. Pero ese malvado rey encuentra descanso temporal en la música interpretada por el joven David, quien es contratado como músico. Y al final, en ese momento, él encuentra paz en David.
Eso hay que apuntarlo, lo que usted acaba de decir, Sí. pero está este malvado rey. Ese malvado rey encontró paz en la música con David. Samuel 29:31. Qué raro, pero no tiene 31. Espere para ver, es que estoy buscando aquí el pasaje bíblico porque está mal. David solía en el 29, primera de Samuel 29. Y los filisteos desconfiaban de David y reunieron a todos los ejércitos, los jefes, y que hicieron pero los jefes de David, ellos solían danzar y cantar acerca del rey Saúl. Ha matado a sus miles, pero David a sus 10,000. Bueno, la otra semana porque me faltó un pedacito de esta parte de aquí. Y después ya seguimos con otro para terminar lo que es esta guerra diferente. Pero aquí me faltó un pasaje sobre la muerte de Samuel. Pero lo vemos la otra semana. Pastoras 28, 25. 28, 25. Sí, porque ahí habla de Saúl y sus siervos, y después de haber comido se Los levantaron y se siervos de comieron. Saúl y sus sirvientes, y ellos comieron después de ellos y levantaron y se fueron esa noche. No, pero es que necesito el pasaje cuando él se pasa espada. Ok, después lo vemos la otra semana. Amén. Hasta aquí vemos que no tenemos que hacer. ¿Cómo podemos ser tentados? ¿Cómo podemos perder una batalla? Cero orgullo, cero soberbia, cero prepotencia. ¿Por qué? Porque podemos ser desechados por Dios. Amén. Hay gente que dice, no, Dios no nos va a desechar, Dios no, sí. Y hay muchos pasajes que lo comprueban. Que Dios se aparta de uno. Dios se aparta de uno. Amén. Tengamos muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Primera de Samuel 31. Sí, es que me sale 28:31, pero no tiene 31, 28, entonces 31. Y la muerte de Saúl y de sus hijos ahora en Filistín pensaron en su ataque sobre Israel. Los hombres de Israel huyeron delante de, es que está en hebreo, dejando sus muertos en el monte Gilboa. Y persiguieron y alcanzaron a Saúl y a sus hijos. Y él, en lugar de que mataran a su hijo, él se mató él. ¿Verdad? Él acabó con su vida al final. En el 31:4 dice ese Y pastor. Saúl dijo a su paje de armas, desenfundadas tu espada y atraviésame con ella. De otra forma, estos hombres incircuncisos vendrán y me atravesarán y se burlarán más. Su paje de armas rehusó. Él estaba muy atemorizado, así que Saúl cogió su espada y se dejó caer sobre ella. Así terminó la vida de Saúl, ¿verdad? Él mismo se mató. Él mismo dejó, yo me imagino que la puso porque dice que se dejó caer. ¿Qué nos va a llevar el orgullo y la soberbia? A terminar con nuestra propia vida. Eso es lo que nos deja el orgullo, la soberbia, la falta de perdón, el rechazo en sí mismo. Todo eso es lo que nos va a dejar muerte física, muerte espiritual y sin ministerio y sin nada. Amén. Seamos obedientes a Dios. Me pasé 10 minutos, pero ya no había dado clases la semana pasada, ¿verdad? Tenía derecho. Bueno, Padre eterno, en esta noche te damos gracias, Padre, por todo lo que nos enseñas, papá. Que esta palabra quede impregnada en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Que no pueda venir y ser robada o que nosotros la demos al enemigo, Señor. Que no la cedamos al enemigo, sino que quede grabada aquí, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre, para poder hacer tu voluntad conforme tu propósito en gloria, Padre. Hoy atamos y echamos fuera todo espíritu de venganza y todo lo que quiera venir en contra de nosotros.
Señor, pero principalmente con obediencia. Nada, ningún brujo, ningún demonio, ningún hechicero podrá hacernos daño porque tú caminas delante de nosotros. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra darga, tú eres nuestra verdad y tú lo eres todo. Amén. En el nombre poderoso de Yeshua.